Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Mission Souls. Bueno, yo creo que casi es una petición a gritos cada vez que lanzamos una canción de esta banda familiar y nos van pidiendo más canciones. Así que esta vez hay que agradecerle a Carlos 1302 el patrocinarlo. La canción es Separate Ways. Wall Apart. Bueno, pues tenemos como siempre a Ice, a la batería, 10 años, Stacy, guitarra, rítmica y vocalista, ¿vale? Que tiene 12 años. Eneisha, guitarra solista, 14 años. Neises, bajo con 15 años. Y bueno, a ver, las edades son las que tenían cuando grabaron, ¿vale? El vídeo se subió en el 18 de septiembre del 24 y aquí cantan Stacy y Sheena. En el vídeo, Mamá bueno, Sina. Mamá Sheena, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Bueno, comenta Carlos 1302 que por aquí, por allí hay algún vídeo de otro reactor, no dice cuál, que especificó que por aquel entonces Stacy aún no controlaba al 100% las notas altas. Por eso, Mamá China, digamos que le hace la segunda voz para que entre las dos pues vayan armonizando y consigan llegar pues a esas notas, ¿no? Ujú. Así que, pero vamos, que dice que siempre mamá y papá siempre prefieren dejar el protagonismo a sus hijos, como debe ser. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Here we stand, worlds apart, hearts broken in two. Sleepless nights, losing ground. I'm reaching for you. Feeling that it's gone. Can't change your mind if we can't go on to survive the tide. Love divides. Someday love will find you. Break those chains that bind you. One night will remind you how we touched and went our separate ways. If he ever hurts you, true love won't desert you. You know I still love you, though we touched and went our separate ways. Este es un temazo de Journey, pero un temazo. Es una canción que te sube el ánimo, pero a Casi la- todas las de Journey, ¿eh? es impresionante. Bueno, el cantante de Journey es que era un fenómeno, era un fenómeno. Y bueno, la banda entera, ¿no? Pero es que Steve Perry era impresionante, impresionante. Sí, sí. Madre mía, alucino, alucino. Cada vez que veáis con los chiquititos que le sobran las baquetas, son como sus brazos de largos. Y cómo toca el tío, ¿no? Es fenomenal, tiene un carácter impresionante, impresionante. Am, lo Como bordan, canta la ¿eh? mamá Sina, ¿eh? Sí, 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 lo bordan, lo bordan. Impresionante. Yo creo que han encontrado el sonido perfecto para
ecualizarlo todo a la perfección, que suene además retro, Sí, ¿vale? Recordemos que Journey es una banda que que tiene tiene, unos años ya. sí, sí, una banda que empieza en el 78, sí, Tiene ya cerca de 78. 50 años ya. Tuvo dos épocas, una que estuvo una década, más o menos, y luego volvieron y estuvieron unos 3 años o por ahí. em, y claro, al final Steve Perry, vocalista, pues tuvo una breve etapa de solista, pero bueno, al final ya tiene ya 76 años, ya está retirado. A ver, lógicamente, ¿no? No todo el mundo puede mantener ni la voz ni las ganas, porque también te digo que cuando te tiras ahí 40 años cantando, dices tú, ya está bien, ¿no? Es decir, Tienes que acabar un poquito cansado, sí. efectivamente, bueno, hay gente que sigue, ¿no? Pues ves ahí a Robert Plant y compañía, pero Escucha, mira, Iron Maiden creo que hacían ahora 50 años, este mes. 50 años tocando. yo creo que sí, Dickinson es un caso especial, también es de los que más se cuidan, ¿eh? Sí, claro, También te lo claro. Es digo que si, porque, está visto que si no te cuidas en la música, sobre todo si eres vocalista, porque si sí, eres guitarrista o... Pues bueno, claro, claro, claro. De pero hecho, cantando, como no te cuides... fíjate que hace poco vi a Dickinson participar en esgrima de nuevo con la selección británica senior, ya de los que son mayores, pero estaba ahí en la selección de Gran Bretaña de esgrima, ¿eh? Sí, sí, lo que no haga este hombre... Sí, sí. Hay una entrevista muy curiosa de cuando él se veía muy joven, se veía, no te digo yo que en la época del The Number of the Beast, pero no mucho más allá, que le preguntaban que, bueno, básicamente que por qué no llevaba la típica vida de estrella del rock, con que si drogas, Sí, que si bebiendo droga, mucho y demás. sexo... Y responde, es que no quiero morir. Así tal cual, dice, yo llevo una vida ordenada, sana, el tío corre 14 kilómetros todos los días, es decir, se cuida, y aparte, Pues así está, claro, y aparte, pues, lógicamente, es su profesión, ¿no? efectivamente. Y luego... Ese, Tú fíjate, si no se hubiera cuidado, hubiera seguido la típica vida de ochentera de estrella del rock. claro, Lo mismo el cáncer que tuvo de garganta no lo hubiera superado. bueno, sí, claro, eso nunca se sabe tampoco, ¿no? Pero bueno, Te fíjate tú, digo porque, las, las- oye, eso es una lotería, pero que si no te cuida, pues lo mismo estaría más complicado, pero bueno, claro, fíjate tú la lotería, ¿no? No fuma y tiene un cáncer de garganta, para que veas. es irónico el tema. Em, sí. Bueno, pues volvemos. Temazo todo muy bien ejecutado. Como dicen, bueno, a pesar de que están aquí los padres, claro, cuando hay teclado de por medio, lógicamente no se puede ahí subdividir. No tiene el don de la ubicuidad para tocar teclado y bajo, Y bajo, a menos claro, que sea Miyako, por eso está papá secan ahí. ¿no? A menos que sea Miyako y toque las dos cosas a la Pues, vez. sí, sí, a la vez. Sí, sí. No, pero Madre mía, qué me gusta, imagen. me gusta que los padres estén ahí, están apoyando, pero realmente no quieren ser los protagonistas y está bien, está bien. Está bien De que... hecho, de hecho están un poquito apretados, que ahora no, pero en la primera estrofa que ha estado cantando mamá Sina, Sí, he visto la pala de la guitarra aquí, digo, como haga así, le metes la cara. peligrosamente cerca, sí, sí. Sí, sí. Yo, bueno, eh, golpear con la pala en la cabeza no he visto, pero en un concierto sí he visto que se le enrede el pelo del cantante en el clavijero de la guitarra y formarse ahí un sin Dios. Sí, eso sí lo he visto. Bueno, pues le damos un poquito para atrás. La canción es espectacular. Amigos, Sí. disfrutadlo porque Journey tiene que estar orgulloso de este pedazo de cover. Won't desert you. You know I still love you, though we touched and will.
distant ties. Promises we made were in vain, in vain, vain. If you must go, I wish you love. You'll never walk alone. Take care, my love. Miss you, love. Someday love will find you. Break those chains that bind you. One night will remind you how we touched and went our separate ways. If he ever hurts you, true love won't desert you. You know I still love you, though we touched and went our separate Bueno. Súper bien ejecutado el solo, muy sentido, muy expresivo. Por cierto, yo creo que ya esto, si no los patrocina Fender, esto tiene, si no Deberían. es muy subliminal ya esto, ¿no? Porque las dos guitarras son Fender, el bajo es Fender y ella con una camiseta Fender. Digo, aquí un poquito se nota, ¿no? Aquí. No, a ver, Fender es sinónimo de calidad, así que no me extraña. Bueno, pues magnífico. Mamá China, pletórica en la voz. eh, Es increíble. Mira que es la segunda vez que la escuchamos cantando. pero controla tela, ¿eh? Tiene una voz muy profesional, De hecho, nos muy... lo dijeron que cantaba muy bien y claro, hasta que no la ves, pues no puedes opinar, pero madre Claro, mía. totalmente. Am, de todas maneras, cuando armonizan a cuatro voces, porque ha habido momentos que lo han hecho a cuatro voces, Sí, sí. normalmente a tres voces, pero cuando se unía la cuarta es impresionante porque además tienen colores de voces distintos y saben cada una en qué tonalidad hacerlo para que quede perfecto. Queda ahí una cuatriada de voces magnífico. Y bueno, toda la actitud del mundo de Ice Pero en su batería es increíble, tío. es el jefe. Además tiene gestos de que mira a uno y a otro. El tío controla al Sí, personal. tiene controlado al padre, ¿eh? Está mirando al Sí. padre Claro, y porque mirando a la hermana con el teclado. sí, bueno, el padre es normal porque ellos son la sección Sí, rítmica, claro, pero efectivamente. que tiene esos detalles de este chico dirige, ¿vale? Es decir, y tiene 10 años, así que fenomenal. Bueno, vamos a continuar. Me ha encantado el solo, sinceramente. Lo ha hecho muy bien ejecutado y sobre todo, muy sentido, ¿vale? No solamente dar las notas correctas, sino hacer que te lleguen. Creo que tú De haces hecho, incluso el gesto de los vellos de sí, punta. sí, 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 sí. Me ha subido ahí una cosa, digo, madre mía, esta Buah, chica. genial. Venga, pues continuamos hasta la recta final.
Sí, 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 digo, verá al final. Sí, 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 sí. Muy Madre bien. mía. Además, me ha gustado el detalle que lo ha hecho con voz natural, ¿vale? Que no ha recurrido al falsete ni nada. Genial, genial. Talentazo de familia. Vamos, tienen que estar súper orgullosos, tanto la familia en general como todos nuestros amigos de Filipinas, que tienen que estar, bueno, pues contentísimos con que haya una banda espectacular Tan, como tan esta. alucinante. ¿Y Sí, con sí, qué sí. futuro, Ostras, pues sí, sí. Correcto, correcto. Y que todo vaya bien y que la familia siga estando unida, que es lo importante, ¿no? Bueno, pues genial, magnífico. Gracias, Carlos 1302 por traernos y patrocinar a Missioned Souls con Separate Ways de Journey. Así que magnífico. Amigos, ya sabéis, se agradece el like, es importante para que más gente pueda llegar a las reacciones, suscribiros, también muy importante para que podamos seguir creciendo. Y aquí nuestro amigo señala la campana que la está acariciando, La estoy mimando, limpiando. para que os avisen en todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Tenéis ya por ahí a Ned, a Prier Cain con Valhalla, Epilogue of the World. Os va a gustar y bueno, y la miniatura que ha hecho David tiene una habilidad para capturarme en según qué miradas o posiciones un poquito raras, pero bueno, hay que tomárselo con filosofía. Además me ha costado, pero al final lo he conseguido. Sí, 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 madre mía, madre mía. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por todo el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.